Principios Rosacruces para el hogar y los negocios. Por Spencer Lewis. Traducción del inglés por Federico Clement Terrer. No olviden suscribirse y compartir. Capítulo 4. Dominio del auxilio cósmico. Sabe el verdadero místico que debe actuar de conformidad con las leyes cósmicas para realizar sus concebidos y realizados planes. Nunca olvida la ley cósmica ni deja de asociarse con lo cósmico en todos sus planes y deseos. Pero hay mucha diferencia entre dominar y demandar el auxilio cósmico. Es posible dominar y merecer el auxilio cósmico por medio de la valía y sinceridad del individuo y de su lealtad y devoción a los ideales cósmicos. Pero la actitud de súplica y demanda excluye toda consideración por parte de lo cósmico de los anhelos y deseos del demandante. Sin embargo, leemos en muchas fórmulas vulgares de psicología experimental y aún en algunos tratados místicos del día, cómo puede el hombre impetrar de lo cósmico o por medio de lo cósmico la realización mediata o inmediata de las cosas vivamente deseadas. De semejante idea provienen los millares de fracasos en el intento de lograr concretas manifestaciones del proceso místico. Antes de exponer los definidos métodos de realizar los anhelos y esperanzas, conviene explicar cómo es posible obtener la cooperación de lo cósmico y evitar todo tropiezo en contra de los métodos cósmicos de cooperación. Cuando el hombre busca la cooperación de lo cósmico en la concreta efectividad de algún plan, supone que lo cósmico puede auxiliarle, y como quiera que lo cósmico sabe cómo auxiliar y son ilimitados sus medios y métodos, sería fútil impetrar el auxilio cósmico en los problemas que el hombre ha de resolver. Es natural pensar que nadie impetrará el auxilio de lo cósmico en cuestiones que el mismo individuo pueda resolver independientemente de lo cósmico. Seguramente no impetraremos este auxilio a cada momento del día para llevar a cabo las rutinarias menudencias de la vida ordinaria. Sabemos hasta dónde llegan nuestras posibilidades individuales por virtud de los creadores poderes cósmicos, residentes en nuestro interior, y la mayoría de nuestras diarias tareas y circunstanciales problemas se ejecutan y resuelven sin recurrir a lo cósmico. Esto es precisamente lo que debe ser y lo que Dios y lo cósmico se propusieron que fuera. Solo recurrimos a lo cósmico cuando nuestros planes tropiezan con obstáculos al parecer insuperables y cuando nuestros esfuerzos e intentos han fracasado y los intentos y esfuerzos de quienes nos rodean son inútiles. El místico sabe que no debe llevar ante lo cósmico, el Tribunal Supremo de Apelación en sentido místico, ningún problema que pueda resolver sin el auxilio cósmico. No debemos olvidar la antigua sentencia de que con el sudor de nuestro rostro hemos de trabajar y producir las cosas necesarias para la vida. Quien trabaja diligente y constantemente para obtener con el producto de su trabajo las cosas necesarias para la vida, logra éxito, mientras quien sueña y proyecta y espera que lo cósmico trabaje por él y para él en el cumplimiento de sus deseos, está condenado al fracaso. Sin embargo, esta es precisamente la situación en muchos países, y sobre todo en los Estados Unidos a causa de las erróneas enseñanzas divulgadas por los llamados psicólogos experimentales e instructores de la escuela titulada Nuevo Pensamiento. Según dijimos, se ha de recabar el auxilio cósmico cuando el individuo sea incapaz de afrontar una situación superior al alcance de las fuerzas humanas o que entrañe demasiados problemas para que la mente sea capaz de resolverlos. Por lo tanto, suponiendo que lo cósmico puede auxiliar con los ilimitados métodos y medios de que dispone, debemos reconocer desde luego que cualquier intento de indicarle a lo cósmico cómo realizar nuestros proyectos y deseos, no solo denota una imposición en la inteligencia y universal sabiduría de lo cósmico, sino que es una de las más frecuentes y positivas razones de los negativos resultados que tanto abundan. Para subrayar este punto, conviene exponerlo, en otros términos. Puesto que lo cósmico dispone de ilimitados medios y métodos de llevar a cabo lo que se propone y decide hacer, es incongruente y nocivo para el éxito de los planes, indicar a lo cósmico los medios de llegar a la solución. Sin embargo,
Esto es precisamente lo que millares de individuos hacen en sus esfuerzos para obtener la cooperación cósmica, y espero que esta particular lección que expongo evitará el olvido de los fundamentales principios que entraña. Pongamos ahora un ejemplo del método erróneo, de mi personal conocimiento, a fin de que este tema quede impreso definitivamente por largo tiempo en la mente. Supongamos que un hombre posee una finca que desea vender al contado para pagar por más tiempo contribuciones ni primas de seguro, y con el importe de la venta marcharse con su familia al oeste, donde desea establecer un nuevo hogar y obtener una nueva posición para iniciar una nueva vida en mejores condiciones y en más favorable parte del país. H ha empleado todos los métodos conocidos para vender la finca. Ha tratado con agentes y corredores de fincas, ha insertado anuncios en los periódicos y ha hecho gestiones personales. Al cabo de muchos meses logró tratar con unos cuantos posibles compradores, y de los tratos resultó que podía vender la finca a cualquiera de 3 personas. La primera estaba dispuesta a pagar al contado el importe de la finca si ganaba un pleito que había de fallar un árbitro que tardaba en dar el laudo. La segunda también estaba dispuesta a pagar al contado el importe de la finca, pero su negocio estaba en manos del depositario judicial, en espera de llegar a un convenio con los acreedores. La tercera es un joven que desea comprar la finca para dedicarse a la agricultura, pero su padre está en Europa y no regresará hasta pasados algunos meses, y el joven espera recibir por giro cablegráfico el dinero que no se da prisa en llegar. El propietario de la finca, que necesita venderla al contado para marcharse a vivir al oeste, cree entonces que ha de impetrar el auxilio de lo cósmico, y procede a concentrar la mente en lo cósmico y a visualizar lo que desearía ver realizado. Sigue para ello el sistema expuesto en los modernos tratados de psicología y eleva sus pensamientos a lo cósmico diciendo: Necesito vender mi finca para irme al oeste y comprar una casa y emprender nueva vida, pero solo me es posible venderla a menos que uno de estos 3 compradores disponga de su dinero. Por lo tanto, haced que el árbitro dé un laudo favorable o que se resuelva el concurso de acreedores o que el padre que está en Europa mande el dinero a su hijo. Hecho esto, el dueño de la finca concentra el pensamiento en el árbitro del litigio y se lo imagina revolviendo documentos legales y dictando un laudo que devuelve al eventual comprador el dinero necesario para la compra. Después concentra el pensamiento en el depositario judicial de los bienes embargados al segundo eventual comprador y se lo imagina resolviendo favorablemente el asunto. Enseguida se imagina al padre en Europa leyendo la carta de su hijo y decidiéndose a enviarle el dinero. Después de emplear media hora en la concentración y la visualización, tiene nuestro hombre la seguridad de haberle explicado claramente a lo cósmico lo que necesita y espera día tras día a que se manifieste en realidad, pero nada se manifiesta y naturalmente quiere saber en dónde está el error. Vino a consultarme y me dijo cuán vivo era su deseo de vender al contado la finca a uno de los 3 posibles compradores para marcharse al oeste. Tal era el pensamiento dominante en su mente en todas sus concentraciones y en sus súplicas a lo cósmico. Sin embargo, bien examinado el asunto, resulta evidente que el más vivo deseo de aquel hombre no era vender la finca sino marcharse al oeste a renovar su vida. Le convencía de ello diciéndole: Supongamos que no vendéis la finca, pero que recibís de una firma de California la oferta de trasladaros a aquel país para administrar una de sus fábricas, y os prometen costearos el viaje y proporcionaros cómoda casa, ¿aceptaríais la oferta? El hombre respondió inmediatamente: La aceptaría gozoso porque es lo único que deseo. Así vemos que el verdadero anhelo de aquel hombre no era precisamente vender la finca, pero desde su limitado, material y terreno punto de vista, le parecía que únicamente vendiendo al contado la finca podría marchar a establecerse en el oeste. Ni por un momento pensó que lo cósmico pudiese disponer de otros medios para realizar su deseo. Dicho de otro modo, su deseo era marcharse al oeste,
y después de cavilar y argumentar mucho sobre el caso, decidió que la única solución del problema era la venta al contado de la finca. En el procedimiento de concentración y visualización predominó también esta idea, como si en definitiva no hubiese otro medio de realizar su proyecto, y en consecuencia procedió a indicar a lo cósmico que debía aceptar su decisión y llevarla a cabo. Seguramente esto era imponerse a lo cósmico y al propio tiempo lo peor que podía hacerse para realizar lo esperado. En otras palabras, el hombre en cuestión apelaba a lo cósmico para la venta de su finca en vez de recabar de lo cósmico que le ayudara a marcharse al oeste para emprender nueva vida. También podemos decir que le manifestaba a lo cósmico: necesito tu ayuda para realizar mis planes, pero entiende bien que ya he decidido cómo se han de llevar a cabo y de qué manera me has de ayudar. Te digo lo que necesito que hagas, y quiero que mis planes se realicen de este modo y no de otro. No necesito que hagas llover dinero del cielo en mi regazo ni tampoco que me lo proporciones por medio de un testamento o de un donativo ni por ningún otro conducto, sino por la venta de mi finca. No quiero que me mandes los billetes de ferrocarril por vía de alguna razón social que gustaría de que yo fuera al oeste ni por medio de algún banco que me ayudara a emprender el viaje. No deseo que el representante de una compañía del oeste me llamara y me ofreciese costear todos mis gastos, sino que solo quiero que me proporciones el dinero por medio de la venta de mi finca. No te pido que una razón social me ofrezca una colocación y una casa en el oeste, sino que quiero ir allá con mi familia y buscar colocación y encontrar por mis propios medios y realizar completamente mi plan con mis propios esfuerzos. No quiero que hagas nada insólito y original en que yo no haya pensado, sino sencillamente que sigas mis instrucciones y así conoceré que es mi socio lo cósmico. Dejemos que el sentido común del lector diga si semejante razonamiento y apelación a lo cósmico son capaces de plasmar los apetecidos resultados. La prueba de mi pugna está en la circunstancia de que en cuanto le hube expuesto a nuestro hombre las limitaciones, de que estaba rodeando la solución del problema y la dictatorial actitud que había asumido hacia lo cósmico, se fue a su casa, procedió a concentrarse debidamente y se realizaron por completo sus deseos. Se concentró en la siguiente imagen mental: vióse en camino hacia el oeste con su mujer, pero no en tren ni en automóvil ni en determinado medio de locomoción. Se imaginó tratando con un grupo de hombres que le ofrecían una buena colocación, y representóse a él y a su mujer entrando en una cómoda casa a propósito para lo que él necesitaba, pero prescindiendo de pormenores. Todo esto visualizaba en su imaginación al concentrarse y apelar a lo cósmico. Le era de todo punto indiferente si él mismo compraba los billetes o se los procuraba a alguien, si se marchaba esta o la otra semana, si iría a tal o cual parte del estado de California ni de qué índole sería la ofrecida colocación. Todos estos pormenores los dejaba a la voluntad de lo cósmico. ¿Cuál fue el resultado? Uno de sus amigos que había escrito a un conocido del oeste dándole cuenta de los deseos de aquel hombre, recibió carta manifestándole que se iba a abrir en el oeste una nueva fábrica de calzado, y como quiera que nuestro hombre había estado ya al frente de una fábrica de esta clase, se le deparaba la posibilidad de una colocación. El amigo le enseñó la carta recibida, y al punto nuestro hombre escribió directamente a la nueva fábrica de California, y se le ofreció la colocación, con más un anticipo de sueldo para costearse el viaje con su familia. Al cabo de 12 días estaba instalado en el tren del oeste, y 3 semanas después de haber llegado allí y tomada posesión de su empleo y de su nueva casa, recibió aviso de una agencia neoyorquina de fincas, diciéndole que una compañía muy importante había ofrecido por la finca un precio mayor de lo que jamás se hubiera podido esperar. He aquí que nuestro hombre se halló cómoda y dichosamente establecido en su nueva posición en una nueva parte del país, con añadidura de una bonita cantidad que podía colocar a rédito en un banco en previsión del porvenir. Se habían realizado con creces todos sus sueños y esperanzas sin que ni un solo pormenor de la realización hubiese sido tal como lo visualizara en sus primeras demandas de la cooperación de lo cósmico. Otro ejemplo,
Una viuda buscaba la manera de ganar un sueldo con objeto de que un hijo suyo de 14 años prosiguiera sus estudios y pudiera un día sostener la casa. Antes de impetrar el auxilio de lo cósmico meditó sobre la mejor manera de realizar sus esperanzas, y después de consultar el caso con otras mujeres, resolvió que lo único que podía hacer para ganar dinero era elaborar flores artificiales y que su hijo las vendiera por la calle o las ofreciese a las tiendas de novedades de la ciudad donde residían. Había tomado esta determinación después de examinarse a sí misma, pues me explicó que como no había recibido educación comercial, no conocía la taquigrafía ni la mecanografía, y como por otra parte tampoco era artista ni música, no le quedaba otro medio de allegarse a alguna ganancia. En otras palabras, al cabo de 15 o 20 minutos de analizar sus aptitudes, estaba convencida de saber todo cuanto podía dar de sí, todo lo que le era posible hacer en este mundo para satisfacer sus necesidades o producir alguna cosa útil. Conviene advertir de paso que este es uno de los más graves errores en que gran número de gentes incurren al tratar de sus personales problemas. Intentan decidir qué posibilidades tienen en este mundo, y se figuran ser jueces de sí mismos más competentes que lo cósmico o el mismo Dios, hasta el punto de que cualquiera que sea la conclusión a que lleguen respecto de sus aptitudes y limitaciones, la consideran infalible, irrecusable y definitiva. ¿O se les ocurre que puede haber un juez superior y más idóneo o una inteligencia que conozca mejor que nadie lo de que son capaces en la vida? No se percatan de que cada ser humano tiene una misión que cumplir en la vida y que para cumplirla hay varios medios, mejor conocidos de lo cósmico o de Dios que de nosotros. En consecuencia, la viuda procedió a concentrarse diariamente durante algunas semanas, impetrando de lo cósmico el conveniente auxilio para que su hijo vendiese aquellas flores artificiales que por inexperiencia resultaban de mala calidad y sin atractivo. El pobre muchacho fue descuidando sus estudios y fatigándose el cuerpo en la venta ambulante de las flores, que era muy escasa, y como quiera que se habían agotado los recursos de la familia y el invierno se echaba encima con amenaza de días de sufrimiento y privaciones, la pobre viuda vino a mi desesperada a exponerme su problema. Quería saber cómo recabar el auxilio de lo cósmico para vender sus flores. Todo cuanto se le ocurría era la venta de las flores, y continuamente se esforzaba en colocarlas. Al preguntarle que por qué se empeñaba en vender flores artificiales me respondió que por la necesidad en que estaba de ganar dinero. Al preguntarle que para qué quería ganar dinero, respondió que para sostener la casa y que el muchacho prosiguiese sus estudios. Al preguntarle por qué quería sostener la casa y costear los estudios de su hijo, me respondió que, porque de esta manera completaría el muchacho su educación, podría entrar en los negocios y ser el apoyo de su vejez. Así vemos que después de todo el verdadero problema de la viuda no era la venta de flores sino el sostén de la casa y los estudios de su hijo. Sin embargo, no era esta la imagen que había representado ante lo cósmico ni en la que ella se había concentrado. Desde luego que impetró de lo cósmico ayuda para el cumplimiento de los vivos deseos de su corazón, pero al propio tiempo le indicó a lo cósmico que el único medio de lograrlos era la venta de flores artificiales, puesto que lo cósmico no aprobó aquel plan, no otorgó su cooperación, ya que disponía de peculiares medios de colmar los deseos de la viuda, pero como ésta limitaba la cooperación de lo cósmico a la venta de flores, no ofreció ninguna otra modalidad de auxilio. Después de explicarle a esta buena mujer la manera de concentrarse sobre el verdadero deseo de su corazón y de aconsejarle que no pensara en los medios de que se valdría lo cósmico para resolver su problema, quedó resuelto al cabo de una semana en los términos siguientes: otra familia de holgada posición que vivía no muy lejos, empleó a la viuda como ama de llaves, con la condición de que el muchacho sirviera de compañero al hijo único de aquella otra familia. El muchacho prosiguió sus estudios y la madre vivió mucho más cómodamente, sin preocupaciones y haciendo más positiva obra en favor de los dos muchachos y del matrimonio que le había confiado el gobierno de la casa, que la que hubiera hecho por otros con la elaboración y venta de flores. La solución de su problema fue distinta de cualquiera otra que hubiese podido concebir o que alguien le hubiese sugerido.
Estos dos ejemplos darán claro concepto de lo que significo por concentración en el final deseo sin limitar la voluntad de lo cósmico en los medios de realizarlo. Conviene observar cuidadosamente el fundamental principio expuesto en esta lección. No olviden suscribirse y compartir a Ecalte Secreta Illuminati. Quien lee sabe mucho, pero quien observa sabe todavía más. Alejandro Dumas. Ve lo que los demás no ven. Lo que los demás deciden no ver, por temor, conformismo o pereza. Ver el mundo de forma nueva cada día. Harold Gould, Arthur Mendelsohn. El ojo convertido en lo mirado no se combate más, es 2 veces la luz y recibe como ser recibido. Juan Gelman.